Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal de Canal 14 en donde revisamos lo mejor del séptimo arte en México y a nivel mundial. Hoy hablaremos de En el Camino, la nueva película del director mexicano David Pablos, que nos lleva por las carreteras del norte del país para seguir el inesperado lazo entre un trailero y un joven que intenta escapar de su pasado. Entrevistamos a Osvaldo Sánchez, uno de sus protagonistas, sobre esta historia masculina de fuga, deseo y vulnerabilidad. También viajaremos a Tampico con Café Chairel, película de Fernando Barreda Luna, que narra el encuentro de dos extraños en un pequeño café y la travesía emocional que emprenden juntos. Y como también existen caminos torcidos que en lugar de liberar enloquecen, hablaremos de Backrooms sin salida, película de terror inspirada en una leyenda urbana de internet en donde Chiwetel Ejiofor queda atrapado en pasillos infinitos y espacios liminales. Y finalmente no puede faltar El Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg, una historia de misterio y ciencia ficción protagonizada por Emily Blunt y Josh O'Connor, que imagina la empatía como un don fuera de este mundo. Mucho cine vivo, de persecuciones y caminos inciertos, aquí en Cinema 14 en Grande. No se vayan. Las carreteras suelen asociarse con la libertad y con la posibilidad de escapar, reinventarse o simplemente seguir avanzando. Pero En el Camino, la nueva película del director mexicano David Pablos, las rutas áridas del norte del país se convierten en escenarios de soledad y de intimidad. Está el truco que te conté, güey. ¿Cómo es? ¿En qué pruebas te metiste, cabrón? Unos culeros te andan buscando. ¿Cómo te llamas? Eduardo, pero me dicen el muñeco. Yo soy Veneno. ¿A dónde vas? ¿Vas el tío? ¿A Ray? ¿Son tus morritos? Morras, güey. Mis morrillos hace mucho que no los veo. ¿Familia? No tengo. Eres maricón, ¿verdad? Simón. Yo no soy maricón, pero no tengo pedos. Me caes bien, pinche Veneno. ¿Y este vato dónde lo sacas? Pues ahí me está haciendo el paro en la ruta, güey, no hay pedo. La historia sigue a Veneno, interpretado por Víctor Prieto Cimental, un joven nómada fugitivo de un pasado acechante que sobrevive entre paraderos de carretera y encuentros sexuales con traileros. Después de ser abandonado en la ruta por uno de sus amantes, conoce al muñeco, un conductor de carga interpretado por Osvaldo Sánchez que vive marcado por el alcoholismo, las adicciones y una profunda sensación de desgaste. Pero lo que comienza como un simple aventón se transformará en un vínculo inesperado que marcará la vida de ambos. A medida que avanzan por las carreteras del norte, Veneno y Muñeco descubren una intimidad física y emocional que les permite bajar la guardia en un entorno donde la vulnerabilidad suele castigarse. Pero el pasado de Veneno los persigue y no tarda en alcanzarlos. ¿Hacia dónde se dirigen en este viaje sin destino certero? Producida por Diego Luna y filmada en Chihuahua y Ciudad Juárez, En el Camino es un retrato del mundo hipermasculinizado de los traileros, en donde el deseo y la conexión entre hombres se viven en secreto. Cautivado por sus contradicciones, David Pablos se acerca a sus recovecos eróticos y rudos, pero sobre todo a los cuerpos que los protagonizan. Tradicionalmente, el cine se ha acercado a los cuerpos masculinos como si fueran territorios inaccesibles. Pero aquí sucede lo contrario. El desnudo físico y emocional es un vehículo de cercanía, una manifestación de vulnerabilidad. En esta comunidad nómada que resiste largas jornadas al volante y que socializa en deshuesaderos y en las cachimbas, esos refugios informales al lado de las carreteras, las caricias y el roce salvaje de las pieles sucede en clandestinidad. Porque al final, En el Camino habla de la soledad, de la necesidad de ser visto, tocado y sostenido, y de lo peligroso que puede ser en un mundo de violencias. Pero también de cómo, incluso en el desamparo del desierto, el amor puede abrir una ruta inesperada. Los vatos andan preguntando por mí en un grupo de traileros, güey. No va a pasar nada. Si me cuentas todo, yo te puedo hacer el paro, güey. Aquí estoy.
Después de un notable paso por festivales internacionales, En el camino de David Pablos ha llegado a salas mexicanas con una historia de viaje en carretera, en donde habitan la soledad, el peligro, pero también la posibilidad de encuentro. La película ha obtenido ya una decena de premios, incluyendo el Queer Lion Award y el premio a Mejor Película en la sección Horizontes del Festival de Venecia. Y para hablar más de ella está con nosotros vía virtual uno de sus protagonistas, Osvaldo Sánchez, a quien le damos la calurosa bienvenida a este foro. Osvaldo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por ser parte también de esta película que sin el público y sin los medios de comunicación que ayudan a entrelazar el público con el proyecto en sí, ¿no? Esto no sería posible. No, pues muchas gracias, te agradecemos mucho. Platícanos un poquito viene la película, ya ha recorrido varios festivales, ha sido premiada, ha encontrado una recepción muy entusiasta. ¿Cómo lo has vivido hasta ahorita, tú y David Pablos y todo el talento? Pues sí, lo hemos vivido con muchísimas emociones desde el estreno, que por primera vez la vi en Venecia, con una montaña rusa de emociones, y después no solamente la respuesta del público, sino la respuesta de los jurados. Y ahora, pues la gran expectativa de la nueva faceta de la película, que es las salas, ¿no? Ya en el país, que creo que tendrá una gran respuesta, o intuyo, o le tengo fe a que tendrá una gran respuesta del público, porque si conectó con gente de todo el mundo, sé muy bien que va a conectar aún con más potencia con este maravilloso público mexicano. Claro que sí, y el viaje pues empezó contigo y con tu encuentro con tu personaje que es el muñeco y bueno, esta película es una película de encuentros, entonces platícanos cómo fue tu encuentro, tus primeros encuentros con este personaje y sobre todo del momento en que realmente sientes que lo encontraste, que a veces no es el mismo. Siento que nació desde el casting, ¿no? Justamente fue un casting para mí ideal, al cual me siento muy agradecido tanto por Patricia Ortiz, por David Pablos y por supuesto de Raúl Briones, quien me dio réplica. Entonces fue una réplica para mí de lujo. Siento que la manera de llevar a cabo la actuación no es una cosa meramente racional, sino actúa con el cuerpo y permitiendo que aparezca esa verdad o esa verosimilitud en lugar de nada más ensayarla y reproducirla. Claro. ¿Cómo te preparaste? Porque, bueno, es que el muñeco es un personaje muy complejo, es un viajero, está en viaje constante, él es un trailero. Él, pues obviamente está viviendo las adicciones, ¿no? Pero vive una suerte de retorno a través de este vínculo, de retorno a él mismo, a través del vínculo que establece con tu compañero, Víctor. ¿Cómo te preparaste? ¿Qué tanto te metiste, primero que nada, a este ambiente de trailers, de carretera, de pues todo este universo, ¿no? Durante 2 meses estuvimos estudiando el texto, desmenuzando el texto, saber de qué trataba y tratar de compartir también con Víctor, que fue el primer encuentro en cuestión de actoral. El confiar que se me manejar un tráiler también y poder aprender otras cosas. Pues esto ayudó mucho a habitar la piel del personaje y que los textos que dicen están en el guión, que están muy bien escritos, muy bien cimentados en la realidad, con una base muy fuerte de un estudio antropológico. También el estudio antropológico para mí no era nada más racional, que sí, también estudié un poco, pero el verdadero estudio es para el cuerpo, la piel de estos personajes, ¿no? Y a qué tantos peligros también se enfrentan en las carreteras, por ejemplo, de Michoacán, a las 2 de la mañana, pues no, ahí sí te sientes en un espacio pues muy vulnerable, de mucha soledad, y al mismo tiempo en unos ambientes aparentemente pues muy rudos, ¿no? Pero también justamente en esta historia, como pues ahí dentro de estos ambientes también hay hermandad, hay amor, hay historias que nutren también el universo del México que realmente somos.
Claro, y me gusta mucho que hablas del cuerpo porque creo que el cuerpo es parte fundamental de esta película, ¿no? Habitar el cuerpo, y es nuestro vehículo también para encontrarnos con el otro y para actuar, ¿no? Y además se le da mucha visibilidad al cuerpo masculino y esto a veces en el cine generalmente los cuerpos femeninos son los que quedan como más visibles y como que los cuerpos masculinos han quedado como ocultos. ¿Tú cómo piensas, cómo vives en el set esta relación? ¿Desde dónde la vives de tu cuerpo con la cámara? ¿Y cómo la viviste en esta película? Y mira, justo como te decía, el no actuar nada más con la razón, sino con el cuerpo, pues ayuda mucho a desprendernos de todas las ideas, ideologías, conceptos que están arraigados en la mente, ¿no? Y que de repente no nos permite habitar el cuerpo. Entonces creo que no hay que perseguir una emoción, sino perseguir una situación y que el cuerpo habite esa situación y que la emoción emane por sí misma como emana la vida. Uno no elige qué es lo que va a sentir en la vida, uno no elige qué es lo que va a pasar, pero justamente al preparar al cuerpo para que habite cada momento, cada instante, cada presente, ¿no? Y todo tenga que ver y todo esté alimentando y el cuerpo esté totalmente a la escucha, entonces el cuerpo va a reaccionar tanto física como emocionalmente a cada instante. Claro, y eso me lleva justo a la siguiente pregunta, retomando esto que dices de hay cosas que son esencialmente humanas, se crea una intimidad. Hay momentos muy íntimos en este viaje en carretera, ¿no? Entre tú, tu compañero, pero luego cuando pensamos en la actuación pensamos en simulación, pensamos en fingir, ¿no? Pensamos en estos verbos que asociamos con actuar, con pretender, pero me imagino que en términos de crear intimidad, me imagino que es algo que debe existir de alguna forma en el set y desde el set. Ya me dirás, pero ¿cómo lo manejaron ahí? ¿No? Y con David y con Jimena Mann, que es la fotógrafa. Sí, justo, mira, fue una preparación también durante esos 2 meses de preparación. Hubo tiempo que le invertimos a esas escenas justamente de intimidad mediante el coach que hace que todo esto sea mucho más amable y mucho más pues rico para el corazón, que nadie se sienta invadido. Esas escenas, usualmente las de intimidad, son en la primera toma o en la segunda, ¿no? Porque es ese encuentro que se tiene que permitir de la piel a piel y que los cuerpos hablen por sí mismos, ¿no? Creo que en eso se permite uno que todas las barreras, conceptos que existen en cada uno pues se vayan. Entonces son momentos de mucha vulnerabilidad, pero al mismo tiempo te entregas con toda la fe porque las razones por las cuales lo estás haciendo pues es un guión que habla sobre mucho, habla sobre la condición humana, ¿no? Sobre cómo vivimos y cómo el amor justamente, cualquiera de la carrocería que tengamos, ¿no? Es muy válido, ¿no? Y es creo las causas o el fundamento de la existencia o lo que nos da, ¿no? Razón de existir. ¿Cuáles fueron tus mayores sorpresas, quizá, de lo que viviste en el set a lo que viste ya en pantalla, ya con la música, ¿no? Que pone David Pablos, con la fotografía, con el discurso, la edición? ¿Hubo algo que te sorprendiera y que dijera, wow, no sabía que esto se iba a ver así? Sí, en principio hay cambios también en el guión, hay una especie de edición y se limpiaron muchas escenas no estuvieron, pero creo que fue impresionante porque se compactó todavía más esta relación entre muñeco y veneno y lo hace muy poderoso. Creo que el espectador nunca lo dejamos caer, nunca se deja caer, y ahí nos tiene agarrados, ¿no? La película. Y el agradecimiento también a que eso que imprimimos de repente lo ves en esa conexión con la fotografía, con la música, y cuando se ejercen esas conexiones creo que se nota y es una película que se nota y que se siente viva, que para mí toda esa interconexión entre todo el crew, el talento, producción, ¿no? Creo que hay una sinergia que está caminando al unísono para llevar las energías de todos hacia un punto en donde pues adquiere cierta potencia que realmente hace llegar en el corazón del espectador.
Claro que sí, una historia de conexión y de imágenes que nos llevan que nos vinculan más con nosotros mismos. Te agradecemos muchísimo, Osvaldo, por estar aquí con nosotros. Gracias por tus generosas respuestas. No, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas que también hacen despertar algo ahí y recordar, ¿no? También para qué hacemos esto, por qué hacemos esto. Es nada más para vernos ahí en la pantalla o para realmente reconocernos en este flujo maravilloso que es la vida y la existencia. Claro, reconocernos y dejarnos ir por las flores que crecen en el asfalto, ¿no? Y entre la violencia. Te agradecemos muchísimo, Osvaldo, por estar con nosotros. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en Cinema 14 en Grande. No se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de vuelta en Cinema 14 en Grande. Hacer cine en México suele ser un acto de resiliencia. Ejemplo de ello es Café Chairel, película dirigida por el mexicano Fernando Barreda Luna y que tardó 10 años en hacerse realidad. Buenos días. Antecedentes penales. ¿Qué te importa? Habilidades. ¿Qué sabes hacer? Todo el café es tostado aquí en casa. Es que a mí no me gusta el café negro. ¿Por qué tienes este lugar? He leído que el café es un gran negocio. ¿Me puedes recomendar un blend? ¿Blends? ¿Qué es eso? ¿Quieres quedarte a cenar? Tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Dormiste en la calle? Es que la muchacha es nueva. La película narra la historia de Alfonso y Katia, dos personas marcadas por la pérdida que encuentran compañía y una nueva razón de ser en un pequeño café. Alfonso, interpretado por Mauricio Isaac, es un entusiasta, aunque muy desorientado, emprendedor de una tienda de café, quien claramente necesita ayuda. Katia, por otro lado, es una aspirante a dibujante, encarnada por Tessa Ia, que deambula por la vida sin ataduras y que es opuesta en personalidad al noble Alfonso. Puede que la situación inicial nos resulte familiar. ¿Cuántas veces hemos visto a la chica sin rumbo que entra a la vida de un protagonista solitario para cambiar su perspectiva? Sin embargo, lo que destaca Café Chairel radica en el detalle con el que está contada, la especificidad de su puesta en escena y el temple del director. Café Chairel es un proyecto muy personal que surge de una pasión. Está inspirada en una cinta japonesa del realizador Atsushi Fuji que el director mexicano vio en un festival cuando era programador. Como aquel filme nunca se estrenó más allá del circuito festivalero, el mexicano decidió traerla a México y filmarla en su natal Tampico. Fue tanta su devoción hacia aquella otra cinta que incluso reclutó al mismo Atsushi Fuji para juntos desarrollar el guión. Por ello, no es difícil ver las conexiones estéticas que tiene Café Chairel con el cine japonés, interesado más por los detalles de la cotidianidad que por la parafernalia. Con ritmo pausado y una fotografía envidiable, Café Chairel es una película que existe en los silencios. Una historia sobre los encuentros que, pacientes y sin aspavientos, son capaces de cambiar nuestra vida. La muerte le dijo que sí. Eso se llama vivir. Dale. No, está el rojo. ¿Qué? ¿Nunca te has pasado un rojo? Pues no. La película Backrooms sin salida, convertida ya en un fenómeno de taquilla en México, nos demuestra que el horror no solo surge de lo desconocido, sino también de aquellos escenarios mundanos y despersonalizados que mucho tienen de siniestros. Una oficina vacía, un pasillo que se vuelve infinito, el zumbido constante de una lámpara. I found something in the store. Okay. What did you find? That's what I'm trying to figure out.
Keep up. It only gets better. You got the camera, right? Or you can borrow it again. You still haven't told us what we're doing here, man. I did tell you. Research. What the fuck? Backrooms sin salida es el debut cinematográfico de Kane Parsons, quien a sus apenas 20 años lleva a la pantalla grande el universo de escenarios laberínticos con el que logró cautivar a millones de personas en la web. La historia sigue a Clark, interpretado por el actor británico Chiwetel Ejiofor, un arquitecto frustrado cuya vida personal y profesional se encuentra en ruinas. Separado de su esposa y al borde del fracaso económico, pasa sus noches durmiendo en su tienda de muebles. Pero una madrugada descubre un portal que conduce a un lugar imposible. Un laberinto de habitaciones vacías, espacios institucionales torcidos y salas que se extienden sin fin. Pronto se da cuenta que en ese espacio liminal la lógica se rompe. En él la familiaridad perturba, pues parece construido con los restos de nuestra memoria colectiva. Para Clark, recorrer el laberinto se convierte en una obsesión. Un hoyo negro que atrapará también a su psicóloga, Mary, interpretada por la actriz noruega Renate Reinsve. Los Backrooms surgieron en 2019 como una de las leyendas urbanas del Internet, las llamadas creepypastas. Cuando solo era un adolescente, Kane Parsons transformó ese concepto en una serie de cortometrajes para YouTube que se volvieron virales y terminaron llamando la atención de Hollywood. Lejos de apoyarse únicamente en sustos repentinos, la película es fiel a un subgénero conocido como liminal horror. Un miedo construido no con monstruos, sino a partir de espacios cotidianos que han perdido su significado original. El resultado, más que sangriento o efectista, es una atmósfera enrarecida. Pero debajo de ella hay una metáfora. Porque más allá de las criaturas que acechan en la oscuridad, Backrooms sin salida habla de nuestros propios laberintos. Esos bucles mentales que nos mantienen atrapados en patrones asfixiantes sin escapatoria. Es a esos, parece decirnos el director, a los que hay que temerles, porque es ahí donde habitan los verdaderos demonios. You still haven't told us what we're doing here, man. I did tell you. Research. What the fuck? All these places and buildings, rooms, misremembering themselves. It's a real mess. But also beautiful, in a way. No? Clark, where are we? ¿Y si los extraterrestres nos visitaran? Si hay un cineasta que ha sabido traducir el mundo de la fantasía al terreno de lo posible, ese es Steven Spielberg. En su nueva película, El Día de la Revelación, el director regresa a un tema que ya ha tocado en ocasiones pasadas. ¿Qué tal y si los extraterrestres hicieran contacto con nosotros? What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Are they people? No. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today's. Do you understand what she's saying? I hear it. It's gibberish. I can't understand it. And I can. Dejando a la guerra de los mundos de lado, la relación de Spielberg con los alienígenas siempre ha sido una de paz y de conexión. Encuentros cercanos del tercer tipo es una historia de colaboración y comunicación, mientras que E.T. el extraterrestre es una fábula sobre amistad y lealtad. En El Día de la Revelación, Emily Blunt y Josh O'Connor protagonizan una historia que, más bien, utiliza las visitas extraterrestres para hablar del misterio de la empatía. ¿Cómo es que Margaret, la conductora del clima, interpretada por Emily Blunt, parece saber lo que las demás personas piensan y sienten? ¿De qué está huyendo Josh O'Connor y hacia dónde se dirige? Antes de descubrirlo, el director nos sumerge en un mundo de persecuciones y secretos.
mientras la ciencia ficción permanece en estado latente. Spielberg nos presenta una realidad en que los personajes nunca saben bien en quién confiar, encerrados en un laberinto y del cual la única salida es entenderse los unos a los otros. Se ha dicho que el Día de la Revelación es una especie de secuela espiritual de Encuentros cercanos del tercer tipo. Quizá porque las acciones de los personajes parecen guiadas por comunicación telepática o porque, a diferencia de las otras dos, aquí los extraterrestres tardan un buen rato en aterrizar. Sea como sea, y aunque es una película menos reflexiva que aquella obra de 1977, vale la pena descubrir ese ¿qué tal y sí? Específico de esta historia. ¿Y si todas las leyendas que hemos escuchado fueran ciertas? Why would they do this? When the time is right, everything will become clear. Whatever happens, don't you let go.